Perfecto. Entonces, los dos casitos que nos quedan faltando para no quitarle mucho tiempo de la sesión a la doctora Ángela. Este caso es un paciente masculino de 34 años que llega a consulta porque refiere que siente que tiene una mancha en el ojo derecho. Él lo comenta como veo una manchita negra en el ojo izquierdo. La agudeza visual de lejana sin corrección en el ojo derecho es de 20/30, en el ojo izquierdo es de 20/20. La refracción sin cicloplegia que tenemos de este paciente con un objetivo en el ojito derecho de +2,25 con -1 a 50 grados y en el ojito izquierdo de +1,25 con -0,50 a 150 grados. El objetivo nos da un +1,50 con -1 a 50 grados y un +0,50 con -0,50 a 150. Esta es la biomicroscopía del ojo derecho, donde el paciente refería que sentía esta mancha, en la que podemos ver una córnea que está ligeramente opaca, está más hacia la periferia superior, con depósitos lipídicos más o menos a las 3 y a las 9, que se van como distribuyendo de forma circunferencial. Y tenemos un poco de neovascularización, más o menos como desde las 11 hasta la 1. Y pues si observamos, pues si le vemos con la hendidura, vemos un área de mayor adelgazamiento en el estroma corneal justamente en esta parte. Entonces, pues esto nos da como, y pues recordar pues que ese es, o sea, estas características como de degeneración es unilateral, entonces ya más o menos nos vamos acercando como al diagnóstico que les queríamos mostrar. Ahora sí vamos a la topografía. Pues podemos ver que sobre todo en el ojo derecho, una córnea que en su centro es prolata, hacia la periferia superior va aumentando como una curvatura, pues que nos hace sospechar un área como de ectasia superior que nos coincide con la biomicroscopía que les mostré ahorita. Y pues en el área central podemos ver que sí hay un astigmatismo con la regla, más o menos con un capa de un Kmax aproximado de 42,5 con 43. Se podría decir que es un patrón en corbatín, pero pues es un poquito irregular. Pues nos salimos un poquito de los 3 milímetros centrales, observamos pues que en la escala de colores, desde los 3 milímetros hasta los 8 superiores, como que van cambiando mucho los colores, haciendo como este degradé para mostrar esta área marginal superior, pues esta gran curvatura que nos llama mucho la atención y que vemos en la biomicroscopía. Pues si nos vamos ahora al mapa de elevación superior, encontramos igualmente en los 3 milímetros centrales que están dentro de los parámetros normales. Sin embargo, pues hacia la periferia superior muestra como esta área de elevación fuera de límites normales, pues que nos hace sospechar de esta patología en este sector. Y pues el mapa de elevación anterior podemos observar esa elevación prominente hacia la periferia y pues en la paquimetría encontramos una zona superior con una disminución del grosor corneal y pues todo esto nos coincide con la bio. En el ojito izquierdo observamos pues que es una córnea prolata, con un astigmatismo con la regla, con un patrón semejante a lo redondeado, pues más o menos con un K máximo de 41,7, con 42, pero pues si somos detallistas hacia la periferia superior, pues tenemos un muy pequeño encurvamiento, aunque pues no se manifiesta en el ojo izquierdo y pues la patología usualmente es unilateral. Y pues igual a la elevación anterior y posterior, están como con la misma área de mayor elevación, igual en la curvatura axial, pero pues no tiene variación en la paquimetría en el centro. Y pues vemos que sí es muy diferente al ojito contralateral. Ori, no quites estas imágenes. Tú acabas de decir que el terrien es unilateral. Básicamente, pues hay que revisar, debes revisar esta patología porque usualmente es bilateral, Bilateral. pero Ah, sí, no tenía entendido que era uni. es bilateral, pero es asimétrica y Ajá. el curso, ¿sí? En la vida uno normalmente ve los terrien que usualmente todos los que yo he visto son bilaterales.
aunque Ah, obviamente en uno se manifiesta primero y eh, luego, y luego el otro, ¿sí? Puede avanzar diferente. Aquí con este adelgazamiento de la córnea periférica superior, fíjate cómo, como si el centro de la córnea se hubiera descolgado hacia abajo. ujú, Pero realmente esto es una pseudoectasia inferior, porque es que aquí realmente no hay una ectasia abajo. Si tú te ujú, das cuenta, el punto, digamos que la progresión paquimétrica, es como si ese centro de la córnea, como acabo de decir, estuviera más hacia abajo, pero la progresión paquimétrica de ese centro más delgado hacia la periferia sigue allí como los lineamientos normales. O sea ujú, que esa pseudoectasia inferior es solamente eso, causada por ese adelgazamiento superior, ¿sí? ujú. Que da esa imagen hacia abajo. Y en el ojo izquierdo no es tan normal. Mira, es una córnea delgada. Tiene Ujú. hasta ahora pues una progresión paquimétrica normal. Pero si te das cuenta, en el mapa de elevación anterior arriba, ya se empiezan a ver los cambios, ¿sí? Y Sí, si tú ves esa imagen en el mapa de curvatura axial, también ves un patrón allí como que inicia inferior. ujú. eh, parecido a como supuestamente debió empezar el otro Inició en el lado. otro. Ujú. ¿Ves? Ah, ok, Doc. Ok. Listo. Muchas gracias. Entonces, Es pues continuación. vemos los valores. Tenemos en el ojito derecho, tendríamos un 5K promedio de 43, 12 con un mínimo, pues el más plano sería de 42, 48 a 16 y 43, 7 a 106. Tenemos un Q de 0,28 y pues tenemos la paquimetría más delgada de 503 en este lado, pues en el área central. Del otro ojito, pues tenemos algo un poquito más parejo, tenemos 42,29 de SIMK promedio, tenemos 42 punto 203 a 180 en el más plano, en el más curvo 42,55 a 28 y tenemos un área más delgada en el centro de 494 que nos hablaría pues que lo que comentaba la doctora, si se está empezando como a adelgazar normal o a bajar como está centramiento en el otro ojito. Si nos vamos, estos índices como índices para descartar un queratocono, pues si vemos que tenemos un I menos S mayor de 7, pues por lo tanto nos debe sospechar pues que sí tenemos una especie de ectasia, pero pues con un KPI de 64, un K probable y un PPK pues positivos, están cercanos al 100 y pues tenemos un SLMIX pues que no nos descartan este tipo de probabilidades y aquí nos resaltan pues que sí tenemos esta curvatura superior, pues este dato patológico en el área superior. En el, Aquí, perdón, aquí lo que te está diciendo el CLMIX que no, es que no tiene un proceso Ujú, ectásico, ¿sí? Cero, porque este caso es una pseudoectasia, repito. Y ahorita en las consideraciones tomográficas de cirugía refractiva vamos a ver qué es una ectasia real y qué es una pseudoectasia, ¿sí? ujú, ¿Qué lo puede hacer a uno sospechar una cosa o la otra? Pero fíjate que aquí entonces es un caso típico en donde estás ujú, describiendo este adelgazamiento superior, ¿sí? Que nos da esa imagen de una, entre comillas, ectasia ahí localizada. Usualmente estos pacientes con Terrien en el tiempo generan astigmatismo contra la regla, pero ujú. fíjate que aquí este paciente tiene un STIP todavía con la regla, ¿no? Si te devuelves un momentico tú ves ahí ese corbatincito central que todavía es con la regla y si aquí revisas tiene un astigmatismo de 1,28 a 106 grados, Ujú. ¿sí? Sí. Todavía en la medida que esto siga avanzando, pues va a generar un contra la regla. Si te das cuenta, en el otro ojo, que está mucho más leve, él Ujú. ya tiene un contra la regla, Contra. 0,52 a 28 grados, Ujú. ¿ok?
Sí, doc. Entonces, atención al detalle y siempre evaluar topografías de ambos ojos, porque si a ti te muestran sin mostrarte la del derecho o la del izquierdo, ¿sí? Sí. Pon la del izquierdo, por. Entonces, allí uno, aunque el CLMIX es negativo, Ujú. eh, esta córnea no es normal, ¿sí? Le llama a uno la atención ese Sí. patrón, primero, en el mapa de curvatura axial, que fíjate que es un patrón como en un inicio de patrón en C, como descendido inferior, en Ajá. el mapa instantáneo de curvatura, donde se resaltan todas las particularidades de esa córnea, mira arriba a la izquierda, ¿sí? Sí. En el área como superonasal, como está ahí empezando a hacer algo, a aparecer algo, ¿listo? El mapa de progresión paquimétrica, siendo una córnea delgada, pues es normal hasta donde se ve en la imagen. Ujú. Eh, y ya todos los otros mapas del el CLMI posterior, etcétera, pues todavía no están afectados, ¿no? No. Pero esa córnea, si a uno le muestran solamente el ojo izquierdo, pues uno puede decir es una córnea delgada, etcétera, pero no es una córnea normal. Ujú. ¿Listo? Listo, doc. Entonces ahí ya sería como el detalle de la progresión de la comparación de ambos ojitos. Exactamente, por eso es tan importante siempre en mayúsculas revisar topografía de ambos ojos. Ujú. Y esta sería las aberrometrías del ojito derecho, en el que si acercamos un poquito más hacia la pirámide de Cernic, tenemos un coma vertical, pues importante, positivo, pues que nos habla eh, de esta patología, bueno, pues de este cambio en la córnea superior que ya estamos viendo. Tenemos un coma horizontal adecuado, tenemos un trifoid, pues un poquito alterado también, y Muy tenemos un alterado, muy perdón. alterado. Muy, 0,78. 8. Estos son del orden de 0,0, ¿sí? Ujú. Los normales. Entonces 0,78 es casi la unidad. Fíjate que Sí, el trifoil aquí es muy, muy alto. muy alto. Y también tenemos la aberración esférica, este, que no cumple patrones normales. Y tenemos un RMS de 1,50 con en el PAI, pues que casi todos las aberraciones serían por parte del difocus, pues de las alteraciones esféricas y de un astigmatismo de segundo orden. Pues aquí pues ya nos confirma que tenemos esta aberración superior, sobre todo pues con el coma. Si vemos el patrón izquierdo de las aberraciones del ojito izquierdo, aquí ya tenemos pues un poquito en el coma vertical, pues un poquito de alteración, pero pues todavía podríamos decir que no está tan alterado como en el otro ojito. Aquí, por ejemplo, el trifoid eh, no está tan alterado como en el derecho y la aberración esférica pues está adecuada. Tenemos un RMSI de 0,52 y pues de estas aberraciones que nos da el PAI no las da al difocus, no tanto como al astigmatismo de segundo orden o alguna de las aberraciones de alto orden, pues podríamos decir que como comentaba la doctora, pues a primera imagen, solo viendo el izquierdo, podríamos decir que es un ojito que está bien. Ese PAI de las aberraciones nos dan como una imagen al vuelo de cómo es la calidad visual de un paciente. Porque si tú tienes 3/4 partes del PAI explicadas por el de focus, es decir, por el segundo orden, ese es un ojo normal o que Ujú. tiene una calidad de visión buena. Ujú. Pero cuando tú tienes aquí, mira que tienes, bueno, no sé, por ahí como un poquito menos de la mitad de ese PAI ocupado por aberraciones de alto orden, pues obviamente la calidad de visión de ese paciente, aunque esa córnea no se vea tan patológica, hace sospechar allí algún proceso que no es normal, Ujú. ¿ok?
Listo, doctora. Bueno, entonces, para continuar con esta presentación de casos, el último caso de esta paciente que llegó a consulta por un control visual y por una mala visión de lejos y de cerca. Es una pacientica de 64 años que tenía antecedente de cirugía refractiva hace unos 30 años. 25-30 años, ella más o menos dijo que tenía una queratotomía radial para su corrección de su aberración. Entonces era para que tengamos en cuenta este antecedente. Decía que después de esta cirugía ella tuvo una muy buena visión hasta hace 3 meses que tuvo disminución de esta, tanto para lejos y cerca. eh, eh, entonces es el motivo por el cual ella consulta. Ay, uy, ya. Entonces tenemos en ella que la agudeza visual lejana con corrección en ambos ojitos, perdón, en el ojo eh, con corrección. Está mal acá, Ori, perdón. En el ojo derecho, en ambos ojos era de 20-70 de lejos, que corregía a 20-30. Y en el ojo, y en la agudeza visual cercana de cerca, en ambos ojos con corrección era de 20-50, que también corregía a 20-30. Tenía una refracción sin cicloplegia en su subjetivo de un astigmatismo miópico que estaba a un eje de 130 y tenía con esto una agudeza visual mejor corregida a 20-30 en ambos ojitos. Y en el ojo izquierdo estaba también con un astigmatismo miópico compuesto con su eje a 165 con esta misma agudeza visual corregida. Es importante aclarar acá que en la biomicroscopía la paciente tenía unos cortes de queratotomía radial y tenía incisiones en astigmatismo, además de una catarata, en donde cabe la pena aclarar que no había depósito de epitelio en esas incisiones. Tenía la misma biomicroscopía en ambos ojos, pero en el ojo izquierdo tenía un poco más marcados estos cortes hacia inferior, pero tampoco había estos depósitos de epitelio. Es, queríamos mostrar esta foto como para guiarnos más o menos, pero esta foto no corresponde a la paciente, ya que pues es una paciente que tuvo una consulta hace muchos años, pero queríamos mostrar cómo serían más o menos estos cortes radiales en la córnea para que los tengamos en cuenta para el motivo de leer las topografías. Entonces acá comenzamos con la del ojo derecho, en el que podemos ver un mapa de curvatura axial que a pesar de que tuvo este tratamiento de cirugía refractiva, sus córneas, sus queratometrías no son tan planas. Podría decirse que estamos frente a una córnea prolata que dentro de los 3 milímetros centrales podríamos ver una especie de un corbatín que es asimétrico, que si seguiríamos su eje no tendría una pérdida de ortogonalidad, pero sí tenemos una mayor asimetría hacia la parte superior. Pues va a estar un poco relacionado con los cortes que tiene, pero si podemos ver también a la periferia, podemos también ver esas áreas de elevación de las curvaturas más o menos entre los 4 y 6 milímetros periféricos, en donde podemos ver acá abajo que también hay un área mayor de curvatura, por lo tanto tendríamos que tener en cuenta cómo se hizo esas queratometrías radiales para poder corregir este astigmatismo. Si nos vamos a esos 3 milímetros centrales, podríamos estar viendo que tiene una K máxima aproximadamente de 43 a 44, no se ve muy bien en la imagen lastimosamente, pero en sus ejes centrales podríamos ver que es un astigmatismo pequeño, menos de una dioptría. Entonces, eso con el mapa de elevación axial. Si nos vamos a la mapa de elevación tanto posterior como anterior, a pesar de que no tienen como un patrón como en los casos que hemos visto previamente, dentro de esos 3 milímetros centrales no hay grandes áreas de elevación, pero sí tiene como diferentes picos, digámoslo así, que aunque no alcanzan la anormalidad, podríamos ver que pues sí hay una irregularidad en estos.
En el mapa de curvatura, de elevación anterior también vemos que no superan los valores que tenemos como normales, pero también hay unas áreas de diferentes elevaciones con los diferentes colores que tenemos en la escala. Y si nos vamos hacia el mapa de paquimetría, a pesar de que no hay una gran aplanamiento, podemos ver que esta es una córnea que así, pues, que es gruesita, donde sigue su patrón de aumento de grosor hacia la periferia, podríamos decir, y pues no vemos que están corridos o que están desplazados tanto el adelgazamiento central como el ápex, entonces podríamos decir que esa córnea está dentro de parámetros normales. ¿Tú tienes de casualidad la foto de la biomicroscopía de esa córnea derecha? No, doctora. Por eso les dijimos que eso fue como para poder tenerla como en cuenta, pero no tenemos las fotos de las BIM, solamente la Porque, descripción. correcto, porque bueno, está la historia clínica y demás, y sí es una córnea de queratotomía radial, pero no es el caso más típico, ¿no? Normalmente en la queratotomía radial lo que tú ves es un aplanamiento central, porque precisamente lo que hacen esos cortes radiales es inestabilizar la córnea en la media periferia, en donde ella protruye más, se aplana el centro y por eso da ese efecto pues, de corrección miópica. Y por eso es que con los años esas incisiones que mantienen esa córnea inestable en la media periferia, hace que se progrese el efecto de aplanamiento central y se generen las hipermetropías consecutivas. Como te digo, no es muy común esta topografía con una queratotomía radial, probablemente es una mini QR. Tú hablabas de 7 cortes, Ujú. normalmente los cortes se hacen en múltiplos de 2, o sea que normalmente son 8 o 6 o 4, pero bueno, eso independiente de esto. Eh, sí se ve allí en el mapa de curvatura axial, el centro de la córnea es más curva que la periferia o la media Ujú. periferia. Entonces, pues raro, pero bueno, tú estás hablando del antecedente. La progresión paquimétrica muestra una córnea que no se le ha hecho ninguna cirugía Ujú. para extraer tejido, ¿sí? No La se pro- escucha, Merceditas. ¿Qué hubo? ¿Me estás escuchando? Ahora sí. Ok. Entonces lo que decía, repito, es que no es el mapa, digamos, más típico de un paciente que ha tenido cirugía refractiva, porque si ustedes ven el mapa de curvatura axial anterior, el centro de la córnea aquí es el más curvo y el aplanamiento se va dando hacia la periferia como un patrón de prolaticidad, eh, digamos, normal. Ujú. Sin embargo, pues allí sí se ve hacia el lado inferonasal que hay una pequeña irregularidad. Este paciente tiene un astigmatismo pequeño y fíjense este corbatín corto, bueno, Ujú. esto ya lo hemos hablado. Y en el mapa de progresión paquimétrica vemos que no hay ninguna cirugía en donde se haya retirado, ¿sí? Sustracción de tejido, mejor dicho. Es un mapa de progresión paquimétrico normal con una Vale. córnea gruesa. Ujú. Y te Kate, ¿tú tienes bajas, la refracción de este paciente? Sí. Sí. él ¿Cuánto es tiene la refracción? menos uno con menos 0,75. Entonces fíjate que esa miopía o la paciente se mantuvo estable del efecto de su cirugía siempre o está obviamente teniendo una miopización por la Con catarata. Eso catarata. no es Ujú. por córnea. Yo tengo otra teoría. Yo tengo la teoría de que, como bien dijo María Mercedes, la forma como la queratotomía radial aplana la córnea es por debilitamiento de la periferia media. Entonces, Correcto. si yo tengo una paciente con un residual miópico, con una periferia media que no se aplanó, lo más seguro es que las queratotomías fueron muy superficiales. Porque cuando las queratotomías son profundas, se supone que se hacían al 90% más o menos. Y en la medida que la zona óptica fuera más chiquita, se lograba más aplanamiento. Quiere decir que muy probablemente le hicieron una cirugía con unas incisiones muy superficiales, tanto No que muy tú estás viendo 7 y normalmente se hacían pareadas justamente
una a 180 grados de la otra. Ahora, Correcto. ¿tuvo algún efecto? Seguramente sí, porque como vimos en las imágenes hay una pequeña irregularidad, pero como lo dijo María Mercedes, esto no es la forma típica de una queratotomía radial. Entonces yo, considerando que tiene una hipocorrección porque continúa con miopía y que los cambios que se lograron no se aplanó mayor cosa la córnea, se me ocurre pensar que era de pronto desde el principio una miopía pequeña y que la queratotomía radial que le hicieron fue de muy poca profundidad, porque Correcto. normalmente lo que uno conseguía era un aplanamiento central importante. Y como bien dijo María Mercedes, cuando tú cortas las lamelas, finalmente no cicatrizan nunca. Tú puedes abrir una queratotomía radial muchísimos años después, sobre todo si hay tapón epitelial. Entonces, eso no termina biomecánicamente siendo como estaba. Hay una debilidad permanente que es lo que lleva a al aplanamiento progresivo del centro y al encurvamiento progresivo de la periferia media. Y eso es lo que mencionó Merceditas, genera la hipermetropización a largo plazo. Entonces, este no es el caso típico, pero vale la pena mencionarlo. O sea, las mini QRs, en su momento lo que se planteaba era hacer incisiones más corticas, no hasta la periferia, sino más o menos de 3 a 8, de 3.5 a 8, para miopías pequeñas, con el fin de tratar de evitar la progresión hipermetrópica cuando se empezó a notar. Pero realmente, pues ya esto es parte de la historia de la oftalmología. Y en este caso, cuando uno ve esas imágenes que no son como las típicas, pues algo pasa allí. Por eso siempre, y vale la pena la cuña, siempre analizar las imágenes topográficas junto a la historia clínica y ojalá la evaluación del paciente. O sea, no examinamos, no examinamos topografías, examinamos pacientes con topografías. ¿Ok? Sigue, Kate. Ok, gracias, Correcto. doctor. Entonces, Importante esto que está diciendo aquí Diego. Fíjense que poder uno saber que ese paciente tuvo radial, a menos de que tú nos estés diciendo la historia, uno lo saca del mapa de elevación posterior. Listo, ahorita me imagino que ya lo vas a describir, pero ahí puede estar la clave para uno decir que ese paciente tuvo una radial. Si por historia clínica tú nos dices que la paciente hace 30 años le hicieron la cirugía y siempre había tenido una buena visión y solamente de unos meses para acá se ha deteriorado y se está miopizando, pues uno puede asumir que esa córnea, así como se ve, pudo haber estable, ¿sí? Toda la vida, o porque tenía poquitos cortes, o porque la zona óptica que se hizo para las incisiones era muy grande, o porque las incisiones no eran lo suficientemente profundas. Bueno, pero la córnea parece que estuvo estable todo el tiempo y ahorita es que ella está notando esa visión disminuida por la miopización, muy probablemente secundaria pues a su cristalino y no a la córnea. Okay. gracias, doctores. Entonces, vamos a escribir el ojito izquierdo, puesto que las elevaciones posteriores ya las habíamos hablado un poquito. Entonces, en el ojito izquierdo podemos ver en ese mapa de curvatura axial también una córnea que es prolata en sus 3 milímetros centrales. La verdad, doctora, me costó un poco describir cómo sería este patrón, ya que no le veo forma, la verdad. No sé si sería un Ese oval. es un corbatín, ¿sí? ¿Sigue siendo corbatín? Así Tiene no una tengo. imagen, tiene una imagen de corbatín ligeramente asimétrico inferior, si queremos describir algo, porque allí hay un patrón de astigmatismo. Sí, Sí. exactamente, sino que no sabía si tenía así ese patrón de corbatín, como lo veía como una franja, entonces no sabía la verdad cómo describirlo, pero gracias, doctora. Entonces Si tú seguimos. ves, Kate, ese eje a, digamos que 80, 85 grados, es Ajá, más curvo que el sí, que está a 180 grados de ese eje, ¿no? ajá, Entonces, allí hay un patrón de astigmatismo. sí, No es sí, alto, pero hay un astigmatismo. Y es un sí, astigmatismo relativamente regular. Lo que pasa es que hacia la parte inferior hay un encurvamiento periférico, pero ya. es un astigmatismo bastante regular. Mira ese centro de la córnea, ¿sí? Es bastante regular. Ok, dale, muchas gracias, doc. Pues sí, miramos que ese estigmatismo es regular.
que dentro de pero también tenemos que nombrar lo que decía la doctora, que a nivel inferior, pues si vemos los 6 milímetros, ahí podemos ver que también hay otras áreas son de mayor incurvamiento, pero pues obviamente no nos afectan el eje visual. Podemos ver que ese astigmatismo podría estar entre las 42 y 43, pues más o menos una dioptría entre sus dos ejes. Entonces, llama la atención es este patrón, este astigmatismo, que no es muy común evidenciarlo. Si nos vamos a los mapas de elevación posterior, ¿Qué escala tiene esa curvatura axial anterior? ¿Qué escala tiene? Que es que yo no alcanzo no como se ve. esos numeritos. No, Voy dale a... atrás, más arriba, es que no está muy claro. Parece como unas... Ya le digo las escalas. La tengo. Ya te mandé para eso. Está de es uno de en una uno. dioptría? Sí, de uno en uno. De uno. Ok. Sí, específicamente de uno en uno. Entonces, como lo decía la doctora, en el ojo contralateral, en esta elevación posterior, acá vemos que hay bastantes cambios que, aunque no nos comprometen los 3 milímetros centrales, podemos ver que sí hay muchas áreas de elevación de forma irregular, pero que se ven sobre todo en la córnea inferotemporal. Hay unas áreas de elevación y hay otras áreas que se podría observar que esta córnea tiene como un unas elevación tanto mayores como menores en las que podría ser que se esté haciendo los cortes de la queratotomía radial. Entonces son como unas áreas de pseudoectasia Ajá. paracentral, ¿sí? Porque acuérdense lo que hemos hablado, la queratotomía radial debilita la córnea media, la Ujú. córnea paracentral, ¿sí? Y entonces allí en la parte, en la cara posterior, que es en la que primero se ven estas alteraciones, ustedes ven, digamos, en el patrón clásico de una queratotomía radial, un patrón como en florecita, en donde se ven como rodeando a la parte central más plana unas áreas más elevadas. Entonces, si tú no nos das la historia, simplemente mirando estas caras posteriores, uno puede No se ve inferir. la flor. Pero Bueno, aquí la no flor es lo se... típico porque esta es una flor irregular, o sea, tanto en uno como en el otro, ¿sí? Hay algunas incisiones que probablemente tenían mayor profundidad y generaron esos cambios en Acá comparación toca con las recordar, otras. Doc, que en la historia clínica en la biomicroscopía describían que esas incisiones inferiores en el Estaban ojo más izquierdo marcadas eran más inferior. profundas, eran más marcadas. Pues Ujú. a veces no es que sean más profundas, sino que como el párpado está siempre cubriendo las superiores, eh, las inferiores tienden a abrirse un poquito más, Mm, ¿sí? En esa imagen. Por eso es que cuando se llenan de epitelio, se llenan primero las de abajo, usualmente, ¿listo? ya. Entonces, probablemente la profundidad de todas las incisiones, pues se trata al menos de hacerla igual. Pero eso sí uno lo tiene que mirar en la lámpara de hendidura realmente para poder calcular la profundidad. O en un OCT, ahí ya te puede dar exactamente qué profundidad tuvieron, ¿no? En un OCT de córnea. Pero Ok. bueno, eso es otro tema. Básicamente estamos aquí en tomografía y estamos viendo que la cara posterior, en estos casos que no son tan evidentes, nos pueden dar la clave para saber que ese paciente tuvo incisión. Ok. Y pues en la cara anterior, acá sí veríamos un poco más de regularidad en su patrón de astigmatismo. No tenemos unas elevaciones marcadas en el centro. Y pues en el mapa de paquimetría, lo que podemos observar es que está un poquito más delgado que el ojo contralateral, pero de todas maneras sigue teniendo unos valores normales y pues un engrosamiento hacia la periferia un poco más, pues está dentro de parámetros normales, no podemos ver que tenga un astigmatismo, perdón, un adelgazamiento en esta área. Perfecto. Eh, Muy bien, muchas gracias. Mira que aquí entonces está un pequeño astigmatismo de punto Ujú. 27 a 77 grados en el ojo derecho En el otro de y en uno. el ojo izquierdo sí hay un astigmatismo un poco mayor, ¿sí? Como se ve realmente en la imagen. Ujú. Ujú.
Sigue, por favor. Entonces acá lo que podemos ver es que no tenemos, acá podría decirse un poquito más en esta imagen, en el mapa de la curvatura anterior, podríamos ver como ese intento de formarse la florecita, como este tiene un poco más de detalle. En el eh, instantáneo posterior, Kate, mira allí el instantáneo posterior, Ujú. cómo nos va dando como ah, esa imagen. Abajo en sí, la de la mitad, Ajá. ¿no? sí, sí, ya. Es que estaba comparando estos dos mapitas, entonces sí nos están dando como un poco más esa flor que sí había visto, pero pues que en esta paciente es un poco más irregular. Y en el ojo izquierdo es un poco más notorio porque este cambia el oro, porque sí, acá, un poquito diría, Ahí pero se ven está. más las elevaciones posteriores que se ven más marcadas, tal vez por eso que hablábamos de que se abren un poquito más estas queratotomías. Pero acá podemos ver que todos los índices están negativos. Entonces, que no, Negativos para ectasia. para ectasia, sí, Ujú. para ectasia. Correcto. Están negativos para ectasia. Y en cuanto a las Bueno, aberraciones, para darle paso a Angelita, tenemos la del ojo izquierdo, que era la que tenía más compromiso, en donde podemos ver que están, la única que está un poco más elevada es el coma horizontal, pero del resto están dentro de sus parámetros aceptables, digámoslo así. Sí. es una córnea muy bonita para Ajá, queratotomía radial realmente, exacto. Ujú. que Sí, tanto cambio. realmente poco afecta la calidad visual. Sí, porque acá dentro del PAI lo que tenemos es que está comprometido más por su astigmatismo de segundo orden Mm. y El Bueno, necesita ahí se ven, SMS total está como en 1.8, 1.6. eso, es, el PAI sí muestra Sí. eh, que tenemos alteración. esférica, el difocus, el cuadrafoil y el coma que podrían Exacto. estar afectando. Ajá, pero es Exacto, pues mayor. es que hay incisiones, hay varias Ujú. incisiones, entonces obviamente eso altera la calidad visual. Ujú, Listo, doctora. Entonces, estos eran como los últimos dos casitos que les queríamos mostrar mostrar. de la charla. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que todos hemos aprendido mucho y repasado conceptos, queda mucha tela por cortar, pero vamos a iniciar el tema del día de hoy.